Kia, movimiento que inspira. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. ¿Te parece, Matías? Podemos actualizar cómo quedó 3 de noviembre con Carapeguá y cómo está el juego entre Paraguarí y Capiatá. Pelota a la derecha, sale Nacional, el partido está 1-1. Mueve la pelota para el fondo, tiene Fabricio Jara, domina al 8. Fabricio con ese balón jugó un poquito más arriba y se va a equivocar, porque marca Ronald Domínguez. Este se equivocó, el rebote, pelota a la derecha, tiene Pereira, mueve. Abrite, le dice a Medina. Está dejando para Medina, Medina para Pereira. Toca del fondo, Recoleta. Informa Personal Flow, el interés más rápido del país. Final del partido en la intermedia. El Sportivo Carapeguá le ganó de visitante 1-0 al 3 de noviembre. Con esto, Carapeguá es 11º con 22 puntos. Y el segundo partido será a las 19:30. Correcto, 19:30, correcto, excelente el dato entonces de Matías. Ganó entonces, decía que ganó Carapeguá el 3 de noviembre, Matías. Victoria 1-0. Correcto, muy bien, se complica mucho más el equipo de Jorge Chucarro. Pelota a la derecha, sale Recoleta, pelota al medio. 1-1 el partido en Campo Grande. Monich Original, amigos, hoy cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Monich Original, nuestra esencia cervecera. Mil empeños, venta reloj, coches de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. La pelota al medio sobre punta izquierda, sale Medina, baja de cabeza, puso bien para Falcón, corre, avanza para Recoleta, está sobre la punta derecha, marca, va cruzando en esa zona Vargas. Dejó suavecita por el medio para Cardoso. Lucena tiene Lucena y el pase perfecto buscando la derecha y cuidado con Nacional que busca el segundo. Corre, se mete ahora Lugo, pide Roque. A ver, Gaona al centro. La marca de Pereira sobre la izquierda, Ricardo F. Pero fue bueno el centro, lo cortó bien la defensa de Recoleta. Estaba Roque Santa Cruz y también el otro delantero, Hugo Adrián Benítez, los dos dentro del área. Si pasaba, terminaba en gol. La pelota mitad de terreno en zona media del campo de juego. Gira Fabricio Jara para el tricolor. Movió a la derecha. Mueve esa pelota suavecita para Feliu. Toca la pelota Nacional. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol y yo peso de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Subellame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota a la derecha movió. Tiene Feliu con esa pelota. Juega sobre punta derecha. Feliu domina bien. Está dejando para la academia. Transita por la media cancha. Movió para Lucena. Pone el freno, movió otra vez para Coronel. Pone para Lucena, viene Lucena levantó la cabeza, dejó para Tomás Gutiérrez. Está tocando Nacional en territorio de Recoleta. A ver, Tomás otra vez por el fondo para Lucena y baja mucho más atrás para Santiago Roja. Whirlpool con el pacto de confianza NGO Ron Fortín Cocociones, Café Traición, creando la experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Pelota al fondo para el portero Ferreira, sale lentamente para Recoleta. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y con la caída del 3 de noviembre ya son 17 las fechas sin ganar. De hecho, no ganó todavía en este año. 7 puntos, 7 empates. Y si sumamos la Copa Paraguay, tampoco ganó, ya que cayó 3-2 ante Cristóbal Colón. Sí, señor, inclusive Ricardo trajo muchos chicos de Cerro Porteño a Chucarro. De igual no levanta, Ricardo. No, le queda poca vida. O sea, prácticamente está condenado el conjunto del 3. Así es, Matías, ¿verdad? Sí, así mismo. Y además trajo 17 refuerzos sumados allá los 21 que trajo para el primer semestre. Bueno, es una pena lo que está pasando con Jorge Chucarro. Pelota a la izquierda con Achu, que desde que agarró, bueno, dicho sea de paso, el interinato en Cerro Porteño lo fue bastante bien, Ricardo F. Claro, pero con un plantel rico, un plantel grande, el de Cerro, comparado con lo que tiene el 3. Totalmente de acuerdo, pelota a la derecha, será lateral y pertenece al tricolor. En la clínica SPC te acompañamos a cuidar de vos y tu familia en cada etapa de la vida. Servicio de primer nivel, escribinos al 0991-712-856. Con respaldo de Gómez y Bar. Termocalentadores PSA, calenta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. PSA, una empresa del grupo EPB. Señoras y señores, el partido está 1-1. Recoleta Nacional. Cuando el trabajo exige más, aparece Paz y Guarrero, la línea profesional de Paz y crea para los que no se rinden. Paz y marca Paraguay de la potencia que nos une. Exbric cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbric, tecnología en movimiento. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litros exacto indica Diego Iván. Colete Nacional 1-1. Y su seguro Chaco. Recordando que Trinidense, excelente el triqui de José Ruiz, los muchachos, puntaje perfecto, 3 partidos jugados, 3 ganados, 9 puntos para el Sportivo Trinidense. Bajo la tecnología y congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí, filets, lomitos, tiritas y más, pechugón deliciosamente natural. En San Justo y Rosango los planteó las tapas y mucho más, acceso surcas y perpetuo socorro Ñembú. Ventas al 093-3088-13 San Justo Hierro. ¡Qué remate de José Espino! La pelota al travesaño y marca el defensor de Nacional, Ricardo. Que realmente sacó un remate con mucha potencia y buena dirección.
El travesaño le dijo que no aquí al jugador de Recoleta. Qué mal Kili, ¿verdad? Mal parado. El Kili no pudo reaccionar. Se salvó de milagros Nacional. Sí, señor. Pelota al fondo. Sale el equipo visitante. Yogur natural de Lacto Holanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lacto Holanda, natural como vos elegís. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANS Arcosur. Centro de Simulación Médica y Laboratorio. Conoce más en unisud.edu.py. Muy bien, la respuesta del público aquí en cancha de Campo Grande en el Ricardo Gregor. ¿Es excelente o no, Víctor Villalba? Sí, al final entró gente más que interesante, diría yo. Hay por lo menos 600 personas en los diversos sectores, lo que es una concurrencia interesante para estos dos clubes, para Recoleta y Nacional. Ahora, Víctor, fíjate, Ricardo, en este detalle no menor. Hay una bandera. ¿Esos no son los colores de Francia? Sí, Francia son, ¿verdad? Sí, para mí que el que colgó ahí la bandera tenía que colgarla al revés, o si no también da esa misma sensación de Francia. Obviamente se entiende que es del tricolor de Nacional, pero la forma en que la pusieron hace aparentar que es una bandera francesa. Es correcto, porque hay dos banderas, mirá, y están colgadas de la misma forma, Ricardo. Sí. A no ser que venga Mbappé a Nacional y le estén dando la bienvenida. Contigo, Darío. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Bilitono y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas, el cansancio te pasa factura. Con Recuperar la actividad tu energía extra, recuperar un producto Atium. La bandera que está a la derecha, la otra, esa sí está bien colocada, esa sí la bandera, nuestra bandera, la de Paraguay, Víctor Villalba. Sí, esa sí, la que dice Club Nacional. Los que no aparecieron hoy son los de la Garra Alba, que últimamente en realidad más van de local que de visitante, pero pensé que con la euforia del último triunfo ante Olimpia hoy se iban a autoconvocar aquí a Campo Grande, pero no apareció la Garra Alba. Sí, señor, pero es jocoso realmente, porque están colgadas y parece, como dice Víctor, bueno, es la bandera francesa. Es algo jocoso realmente que ocurre aquí en Campo Grande. El partido sigue, Darío, 1-1. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas, el cansancio te pasa factura. Con Recuperar la actividad tu energía extra, recuperar un producto Atium. Sentí la diferencia con Shelby Power, sentí el control, sentí la confianza, carga tanque lleno con Shelby Power hoy y prepárate para sentir la diferencia. Roque le pegó, que bien le pegó Roque, buscó, qué buen pase le dio Josué Colmán en el centro y de primera Roque. Ahí lamiendo el travesaño, Ricardo F. Sí, señor, tiene sus cosas los dos equipos. Están jugando a atacar, mirando el arco de enfrente siempre, tanto Recoleta como Nacional, por eso el partido es agradable. La pelota al fondo sale justamente el portero Ferreira de Recoleta. Respaldamos lo que más importa, tu hogar, tu vida. Para el seguro, sentí la confianza. Afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. Bueno, Víctor, cae Charpentier uno y el otro es Tomás Gutiérrez, Víctor. Así es, los dos fueron al salto y ambos quedaron golpeados en la disputa de la pelota. Tomás Gutiérrez, el venezolano, y el argentino Paul Charpentier piden asistencia rápida para ellos. Bueno, muy bien. Le están diciendo todo al cuarto árbitro qué sector de preferencia. Son los de Recoleta, Víctor. Fíjate, Víctor. Sí, exactamente. Se escucha el sonido. Ahí se escucha el sonido ambiente impresionante. Son dos personas, Víctor Villalba, ¿verdad, Víctor? Sí, le gritan de todo porque Juan López hizo el gesto de que fue un choque. Y le dicen, no, ¿cómo va a ser choque? Bueno, un poco más suave lo dije yo, pero con otro tipo de términos le recriminan que no fue choque al cuarto árbitro del partido. No, pero realmente fue falta, Víctor. Fue falta, ¿eh? Sí, fue falta de Gutiérrez contra Charpentier. Eso cobró el árbitro. Bueno, acá tenemos o no pausa de hidratación. Ahora los muchachos están aprovechando esta pausita, Víctor. ¿Vamos a tener o no aquí en Campo Grande? ¿Qué decís? No, yo creo que ya no, porque 34 ya va. Si había pausa de hidratación tenía que ser un poquito más temprano, me parece. Aprovechan, obviamente, porque están asistiendo a los jugadores dentro del campo de juego. Está lindo el partido, Ricardo. Sí, está agradable el partido, el gol de Recoleta, el empate de Nacional y después los dos buscaron el arco de enfrente, lo que significa que no se conforma ninguno de los dos con el empate. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad y litro exacto indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 1-1. Y su seguro Chaco. Víctor, ¿cuántos años tiene Roque? 39. Roque, 44. Perdón. 45 tiene, quise decir 45. No, 44 tiene ahora y cumple el 16 de agosto, cumple 45. ¿De agosto qué fecha? 16. 16 de agosto. Justo el día del niño, Ricardo. Sí, por eso juega. Niño de Roque. ¿Cuánto va a cumplir Víctor entonces? ¿45? 45. Impresionante, Ricardo, cómo se mueve, será. ¿En serio te digo? No, Ricardo? se cuida, es profesional. Toda su vida fue un gran profesional, Roque, por eso duró
todos los años que duró afuera. La pelota a la derecha, avanza Falcón, pide el ingreso el Charpentier. Acá, ¿qué pasa, bueno, con esta nueva regla, Víctor? Tiene que esperar un minuto, Víctor, así, ¿o no? Exactamente, y los dos van a volver juntos cuando autorice el árbitro. Correcto, muy bien, la pelota a la derecha sale en esa zona. Josué Colón baja a su arquero, pelota al fondo para Santiago Rojas. El Hotel Sol es tu casino en la suerte. Registrate, recibido 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa al hotelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Lunes de ahorro en Catedral, 20% de descuento en Caca, 25% de medicamentos nacionales y magistrales y mucho más. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Sí, señor, el partido está 1-1. Estamos en Campo Grande. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0171830-008. Centro Materiales Santa Rosa. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Esa es la zona de autopista, Ricardo. Que muchos edificios nuevos que estamos viendo, Ricardo. Sí, está creciendo mucho. Por el sector está creciendo bastante. Sí, señor, pelota a la derecha. Tiene otra vez Nacional con Feliu. Se desvió y será tiro de esquina para la academia. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Perdón, Darío. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Offside entonces, Ricardo? Offside. Sí, offside. Contigo, Darío. El comentario Ricardo F es una presentación de Quitadol. Para que hablar Quitadol les dio pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago y sube ya en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu barrita preferida. La pelota a la derecha se mete Medina para Recoleta. Puntea Josué Colmán. Pelota en costado. Sector de preferencias. Lateral. Punta derecha para el Canario. Whirlpool con el pacto de confianza. NGO. Ron Fortín Cocos Uniones Café Traición. Creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Muy bien. Sí, señor, como dice Víctor, buena respuesta, sector de preferencia, mirando a la derecha, sí, muy buena concurrencia aficionado. La pelota a la izquierda, se mete Josué, a ver o no, Roque pisó, se le escapó la pelota, el arquero recupera, Ricardo. Sí, no pudo aguantar ahí Roque Santa Cruz, quiso ponerla bajo la suela y se le va o le puntean justo, porque quiso jugar de espalda, pivotear para tocar al compañero mejor ubicado. Pelota al fondo, le va a pegar Ferreira, portero de Recoleta. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 364 días y 14 partidos en el Ricardo Grego han pasado de la última derrota de Recoleta en este estadio. No pierde desde la fecha 6 del Clausura 2025. Impresionante el dato que nos pasa Matías. Pelota larga, Vargas sale sobre la izquierda, el puntín, se mete Vargas, presiona, ganó Falcón, rebotó en Vargas, saque de costado, a ver qué dice el juez, y pertenece a Recoleta cerca de la bandera. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y la última victoria, ¿de quién fue acá ante Recoleta? ¿Quién fue el último equipo? Guaraní le ganó 3-2, doblete de Iván Ramírez, que hoy día está en libertad, y un gol de Fernando Fernández. Partida ahí nunca más perdió Recoleta, Matías. Nunca más, solo perdió el local oficiando en otro estadio. Correcto, pero acá en este escenario es lo que importa. Acá lo de Guaraní fue lo último y después a partida de nunca más Recoleta pudo, nunca más ningún equipo pudo ganar la Recoleta, eso quise decir Matías. Asimismo, 9 victorias y 5 empates. Impresionante, Ricardo F. Sí, le conviene jugar acá. Y justamente hoy, Víctor, hoy o ayer, estaba recordando la única vez que perdió Recoleta aquí en el Ricardo Grego. La pelota para Recoleta tiene Ronald Domínguez, la marca sobre mitad de terreno, zona media. El rebote otra vez para José, se mete Espínola. Está sobre la izquierda, puso bien para Wilfrido, le pegó. Vino un rebote en un jugador nacional, pelota de izquierda, saque de costado. Para esos momentos que piden algo rico y sin complicaciones, elegí choripancho, pizza, no falla o pizza, calidad desde su origen. Unizalce, Central España 330 San Lorenzo. Y filiales en Ambareque, Petá, Itagua, Coronel Los Vibles, Reca, Caguazú, Ciudad Este, Caraboy, Pilar. Unizal. Bueno, Víctor, ¿es impresión mía o está un poco más ancho Wilfrido? A ver, lo voy a mirar. A mí particularmente me parece que está igual. Está un poquito, algo mínimo, pero en general él es así, me parece. O sea, medio retacón. Sí, en general lo recuerdo así, ya de la época de General Díaz incluso. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. El partido está 1-1. Hizo seguro Chaco. 1-1, estamos en Campo Grande en el Ricardo Gregor. 1-1, hablando de Ricardo Gregor, ¿cómo está Independiente de Campo Grande? Pelota a la derecha, ya nos va a decir Matías, pelota larga al fondo, no pudo Charpentier. Wilfrido, ¿a dónde fue la pelota, Ricardo F? Bueno, la valijera de su auto parece, le pegó mal Wilfrido en esta, él tiene muy buen remate, juega muy bien, pero esta vez le entró muy abajo la pelota.
Muy bien, 1-1 sigue el partido. Residencial La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, no Italia, acceso sur, contacta al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amaro Gable, la camionetazo al mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @ Volkswagen Paraguay. El pelotazo largo para el fondo, la va buscando Roque Santa Cruz, paró. Falta, esto fue, sí, esto falta. Bueno, no dice el árbitro, saque de costado y es para Nacional. Envía dinero en mensaje con Chat Mango. Pedís envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, ofertas en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Saque de costado sobre puntos, una Vargas para el tricolor. Repito, el partido está 1-1. Mueve para Josué Colmán. Está picando Josué. Ya está en territorio de Recoleta. Josué sigue con ese balón. Jugó Adrián. Hugo Adriano se entendió con Roque, Ricardo. No, en la segunda vez que les pasa esto a los dos, ¿quién va a la pelota? Es el tema. Sí, señor, pelota para el fondo sale Nelson Ferreira de Recoleta. Agosto liquida Bristol, todos los productos con descuentos increíbles, hasta 50% sin entrega inicial con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia de Topos más hace 12 años consecutivos y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Señoras y señores, esto es Fútbol a lo Grande. Estamos en la 1080 en Radio Monumental. El juego está igualado a 1. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. E Independiente de Campo Grande tiene 22 puntos tras 17 fechas en la división intermedia. La fecha 17 igualó 1-1 ante Sol de América de visitante y en la 18 recibirá Resistencia. Esto el día viernes. ¿Y en qué puesto está con ese puntaje? ¿Qué puesto tiene Independiente, Matías? Puesto 10, Diego. Correcto, muy bien, la pelota a la izquierda, golpe de cabeza, marca Tomás Gutiérrez. El rebote otra vez para Recoleta, pelota a la derecha, va buscando Roque Santa Cruz. La recupera ahora Medina. Medina sale para el Canario. Pelota mide cancha. En Rumbos estamos para cuidarte tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos, sociedad de seguro protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Víctor ya no da más, Roque. Víctor ya no da más, Víctor. ¿Qué pasó, Dios? Roque ya no da más. Estamos hablando con Ricardo. Está demasiado cansado. Fíjate, Víctor. Roque Santa Cruz. Sintió algo. Hace rato sintió algo Roque Santa Cruz tras un forcejeo con Marcos Pereira y quedó quieto un rato. Veremos si es que retorna para el segundo tiempo, Roque. Hay que ver si continúa así porque lo estamos viendo muy cansado. Estar cansado, Ricardo, Roque. Es que corrió muchísimo este primer tiempo Roque Santa Cruz, pero lo que dice Víctor es cierto. Él en un momento frenó, se quedó quieto y después siguió. Muy bien, 1-1 el partido. En Concasa, Caladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Con el préstamo PYME de Banco, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Banco crece desde la raíz. El cuarto árbitro, Juan López, Víctor. Sí, Juan López. El partido de primera no dirigió más, ¿verdad? ¿O no? ¿O sí? Él suele cobrar intermedia últimamente. Ya de primera es de cuarto árbitro. Hace un tiempo largo, Juan López. Bueno, y recibió el castigo, Víctor. ¿Qué pasa, Ricardo, con Juan López? Juan López no es el árbitro de ese partido Olimpia Nacional o Nacional Olimpia que expulsó 2-3, Víctor. Sí, expulsó a Deli González por reclamar, por ejemplo. Sí. Y después le quemaron el auto al día siguiente. Le quemaron el auto, que tiene, creo que se dedica a la veterinaria, ¿verdad? O su mamá tiene algo de veterinaria, algo así. Sí, después de eso igual siguió cobrando hasta el año pasado. Era activo árbitro de primera. Pero Ya me ya parece no que compró después- auto, ¿verdad? Porque le iban a quemar de vuelta por la forma en que cobra. Después ya era insostenible realmente. Está en el piso el arquero Ferreira, Víctor, ¿eh? Sí, el arquero Nelson Ferreira en la última quedó sentido. Piden asistencia, ya ingresa el médico de Recoleta a atender al arquero Nelson Ferreira. ¿Quién es el suplente de Recoleta? El argentino Andrés Marcengo es el arquero suplente. Marcengo. Marcengo, exactamente. Correcto, marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. 1-1. Hizo seguro Chaco. El que atajó los penales para Recoleta sigue en el plantel. ¿Recordá el apellido, Víctor? Oscar Toledo, sí, claro, sí es. O sea, él rota con Marcengo, entonces. Hace la rotación, Ricardo, con Marcengo. Claro, está bien. Algunos técnicos acostumbran mucho a hacer eso, ¿verdad? Uno cada uno. Sí, señor. ¿Cuántos minutos más, Víctor? 2 minutos más.
2 más, el partido está 1-1, Darío. Mega Running de Punto Palma, 20 de septiembre, Costanera de Asunción. Inscríbete en eventrade.com.py, no te la puedes perder. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram, @energy.py. Recordado que Trinidad goleó a San Lorenzo por 3-0. Mi idea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladera, freezer, CBC Cooler, representa y distribuye Britan S.A. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta. Con tecnología Power Brain, su fuerza de arranque, elegí Barta. La pelota le queda, se mete Wilfrido, va, es para Recoleta, Wilfrido tiene, va con esa pelota, a ver qué hace con ese balón, logra el centro, tiró, no pudo Charpentier, se mete Falcón, ganó, gol, no vale el gol de Falcón. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Falta o offside? ¿Qué le cobró? Falta contra Gutiérrez, cobro. No me pareció. ¿Falta de Charpentier? Sí. Vos sabés que no me pareció, Víctor. Si vos la viste mejor, por supuesto, se respeta muchísimo tu opinión, pero para mí no fue. Bueno, hay que ver si lo llaman del VAR, Víctor. Vos viste falta, encontraste la falta, Víctor. Y me parece que los dos estaban emparejados y es un forcejeo normal, pero bueno, vio un contacto determinante por lo visto el árbitro. Igual hay suspenso, mientras no reanude puede convalidarse el gol. Lo noto medio inseguro a Derly Benítez con esta decisión. Bueno, hay que ver si lo llaman, Ricardo F. Para mí es gol válido. Y el que pierde la marca después es Vargas, ¿verdad? El que se duerme es Vargas. Y se duerme Kili también, la pelota le ingresa lentamente entre las piernas. Bueno, ahí lleva la mano al oído, Víctor. ¿Habrá una revisión, Víctor? ¿Qué decís? Yo creo que puede ser revisada la jugada. No, falta, se confirma la falta. Bueno, muy bien, pelota al fondo, sale el arquero de Nacional. Se acerca el Día del Niño y en el Ahorrazo Supermayorista tenemos todo para celebrar, para compartir en la escuela y festejar en tu barrio. El Ahorrazo Supermayorista, tu mejor ahorro. El hincha calienta 90 minutos, necesita una garganta a la altura, Vocalex. Benzocaína, Neomicina, Laboratorio Euro, Farma Industria Paraguaya. A ver, la pelota para Gona, luego tiene para Nacional, se mete Lucena baja, esa pelota al centro sur de punta izquierda. Lo va buscando Vargas, pelea en esa zona, Falcón, ganó Vargas. Insiste para la academia, qué bueno Vargas, va por el piso, marca, remata al arco y la pelota le queda al arquero Ferreira. Nueva edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Short TV, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer o en tu punto favorito. Muy bien, señoras y señores, se cierra primer tiempo. Recoleta, Nacional empatan 1-1. Fútbol a lo grande, monumental. Relato Diego Iván. Quedamos con Ricardo Víctor en una presentación de Quitador para acá, Loren, Quitador y yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CBYLM 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor. Gracias, Diego. Luis Vidal, presidente de Recoleta. Contento de ver un partido así. Para mí que este es un partido intenso. Ojalá todo el fútbol paraguayo pueda emular esto, porque dos equipos que van con todo el ataque, dejan espacio, pero se creaban no sé cuántas situaciones de gol en ambos cargos. Ojalá esto siga así como por el espectáculo. Por otro lado, hay dos jugadas que quería saber. La primera, en el gol de Nacional, aparentemente le pega al de Nacional y va al córner. En ese caso el VAR puede llamar si es que no fue córner para Nacional. Cosa que, bueno, no sé qué pasó. Eso me dejó un poquito de duda. Debería haber hecho eso antes de ejecutar el córner. Claro, no, eso no se la nueva regla de la FIFA. Pero fue aparentemente pegar en el de Nacional. Y el último, saber qué cobró, ¿verdad? Si cobró falta. Una mano aparentemente de Falcón. Bueno, y seguramente el VAR habrá visto, por eso no fue. Así que eso se analiza después y se ve después. Fuera de esas dos jugadas, un partidazo. La gran diferencia que hay es que ambos atacan y ellos tienen juego aéreo. Eso es lo que yo veo, que así no hicieron el gol. Tienen dos centrodelanteros, esa es la diferencia, que tienen un recurso más. Después, también su lateral derecho que va mucho, nosotros también. Está para cualquiera. Ojalá, bueno, esto de fútbol a mí me gusta mucho y que gane el que más goles haga. Presidente, ¿y el nivel arbitral qué le pareció? Fuera de las jugadas puntuales en las situaciones de media cancha, en otros aspectos. Bien, no, o sea, no vi nada raro. Tampoco soy quien va a jugarle. Solo están las jugadas puntuales que cualquiera se puede equivocar. Solo cuando el VAR interviene es donde, como tiene una ayuda, de repente se puede ver con más ojos. Pero después eso, como te digo, eso únicamente después del partido podemos mirar y paciencia, porque ya no hay más nada que reclamar después. Quizás le empataron muy rápido a Recoleta, podía trabajar el partido de otra manera con esa ventaja, ¿no? Es que siempre nos pasa lo mismo, ¿verdad? El otro día tuvimos
Acá la misma cosa, hicimos los 2 goles el año pasado, 2-0 a los 15, tuvimos para hacer 4, erramos, Nacional nos empató y casi no ganó. Hoy, lo que nos cuesta poner una ventaja, tuvimos de vuelta a Falcón, tuvimos de vuelta a Aldo, 2 jugadas de gol antes del empate de ellos. No, el remate de Río. El remate de Río, no hacen el gol, entonces Recoleta tiene que ganar por 3 o por 2 para poder ganar el partido. Si gana por 1, probablemente le dan vuelta, ¿sí? Gracias, presidente. Así la palabra de Luis Vidal, presidente de Recoleta. Se quedó con la duda de la última jugada. Aquí le planteaban también que no descarto, porque confieso que no tengo monitor, que le hayan cobrado finalmente mano a Falcón. Y ahí sí se entendería más, porque ahí se aplica la inmediatez y pegó en la mano por más accidental que sea, y él mismo definió anulado el gol. Correcto, Víctor. Ricardo. Estabas explicando algo, Víctor. El tema de que pudo haber sido que le cobraron mano a Falcón, y ahí sí cambia el panorama, porque si es mano inmediatez se tiene que anular el gol en ese caso, si es que Falcón tocó con la mano. Claro, sí, hay ambiente. ¿No hay? Bueno, entonces, ¿y qué pasó con el Canario? Se transformó, envejeció unos cuantos años en los Canarios. Que se cambió de Canario. Usted tiene una cara de Argel, este Canario. ¿Qué pasó con el Canario realmente? No sé, pero tiene una cara de pocos amigos. Me dan la... ¿Quién? O sufrió un accidente, lo dejó la novia al Canario este, porque tiene una cara. Algo van a hacer ahora, ¿verdad? Con el Canario. Este no es el mismo, no. Hasta parece más gordo este Canario. Sí, y se achicó también. Te lavaron el uniforme y se achicó. Bueno, tenemos un compañero, hablando de achicarse, tenemos un compañero que juega básquet, dice. Fer. Pero bueno, vamos a meternos nosotros en el partido, lo que fue este primer tiempo entre Recoleta, que oficia de local acá en el Ricardo Gregor, cancha de Independiente, con Nacional. Partido bastante agradable realmente, agradable por lo que mostró Recoleta, por lo que mostró Nacional, por lo que contaba recién el presidente de Recoleta, Luis Vidal. Le pasa siempre lo mismo, ¿verdad? Bueno, hasta el momento no lo está perdiendo, por lo menos. Con respecto al partido anterior, donde Recoleta se puso en ventaja contra Libertad y después le hicieron 4. Acá el partido se mantiene 1-1. Es más, podía irse al descanso con el 2-1 a favor, y después vamos a ver qué cobró el árbitro del partido, qué le dijeron, porque él no tuvo dudas en cobrar o en levantar los brazos para decir que el gol de Recoleta no servía, no valía. Hablo del gol de Falcón, que se duerme el lateral Vargas y Falcón se acomoda, después define ante la salida o la estática posición del Kili Roja. La pelota le pasa ante las piernas. Era el segundo de Recoleta, pero rápidamente se anula. Después se esperó que lo corrijan o no desde el VAR, hasta que el árbitro del partido, Derlis Benítez, dijo que no pasaba nada, que fue lo que él vio, o falta o mano, pero que la jugada estaba anulada. Entonces el resultado quedó como estaba: Recoleta 1 y el conjunto de Nacional 1. El partido empezó con un Nacional un poco más ambicioso. Uno miraba el armado de Nacional y se daba cuenta también, porque jugó con Jara Lucena en la contención, con Lugo y Josué Colmán abierto en los costados, Hugo Benítez y Roque Santa Cruz, 2 centrodelanteros. Por supuesto que uno salía más del área, hacía el gasto, en este caso Hugo Benítez, y Roque, que en los primeros minutos estaba más estático, pero que después también en un momento dado empezó a moverse por todo el sector de ataque. Inclusive en los últimos minutos ya como que o sintió el cansancio o tuvo algún dolor, donde se queda, se frena, y después por supuesto sí continuó. Hay que ver si arranca el segundo tiempo, si juega algunos minutos, si lo saca, o si definitivamente ya lo saca ahora.
en el arranque de la segunda etapa para no quemar ninguna ventana. Hablo de el técnico Bernay para con Roque Luis Santa Cruz, que fue el autor del gol, el segundo gol que le daba la victoria frente a Olimpia. El segundo gol fue de Roque Santa Cruz para la academia. El partido estaba lindo, decía, partido de ida y vuelta. Primero atacó Nacional, después lo empezó a aparejar el conjunto de Recoleta, el dueño de casa, hasta que en un momento dado llega el primero del partido, el gol de Wilfrido Báez, en una jugada donde recupera o donde corta Nacional, Recoleta la salida de Nacional, queda muy solo Wilfrido Báez y ante la salida del Kili Rojas lo elude por el sector izquierdo, con la pierna derecha se fue abriendo y ante la salida o ante el arquero que quedó a mitad de camino, después define con el arco a su disposición Will Báez para darle el primero a Recoleta en el minuto 6 de esta primera etapa. Vamos a recordar ese gol en el relato de Diego Iván. Santiago Rojas, el Kili, la domina para Nacional, levanta, pone la pelota al medio, viene bajando la pelota lentamente, Cardoso, Lucena va, piso, marca Charpentier, rebote corto, que bien Recoleta, Wilfrido, a ver, le va a pegar Wilfrido, Magó, se metió, está, gol, 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 gol. Wilfrido va, se mete sobre la izquierda. Excelente lo que hizo Recoleta. Excelente lo que hizo Recoleta. Muy buenos toques. La pelota en la última definición. Aparece Wilfrido. Se mete con fuerza, con determinación. Wilfrido sale. Santiago el Kili Roja. Quedó parado el portero tricolor. Y marca el primero Wilfrido. ¿Sabe cómo está la cosa? Recoleta de local. Le gana Nacional por 1-0. Así parecía que Recoleta, como en el partido anterior, repito, porque tenía razón Luis Vidal cuando estaba hablando con Víctor Villalba, se podía adueñar de las acciones, se podía adueñar del partido, y uno pensaba, bueno, Recoleta 0-0, estaba jugando bien, de igual a igual, aunque eran 6 minutos, ¿verdad? Con el 1-0 y con la forma de jugar de Recoleta, que sale muy bien de contragolpe, podía ser el partido de Recoleta, esperarlo a Nacional, dejar que venga, que se entusiasme y golpear de contra para ir asegurando el partido. Pero muchas veces uno piensa eso y después en la práctica, porque eso es en la teoría, y después en la práctica pasan cosas diferentes, y precisamente le pasó la vez pasada contra Libertad y le vuelve a pasar ahora contra Nacional, porque no esperó mucho Nacional para empatar el partido. Iba perdiendo a los 6, tuvo sus posibilidades Recoleta con Will Báez, que está jugando un partido interesante, con Charpentier y con el propio González, que en una malogra no le pegó bien. Después hay una jugada por el sector derecho, donde mete el centro Falcón y tampoco fue bueno. Fue muy pasado, donde Wilfrido Báez corre la pelota igual, no la da por perdida y la encuentra cerca del banderín del córner, pero ya con una defensa que se había rearmado, la defensa de Nacional, así que no podía existir el factor sorpresa en esa jugada. Terminó siendo un centro que no dañó en absoluto a la defensa de Nacional, donde me parece que Recoleta debería insistir un poquito más, jugar sobre Gutiérrez. Gutiérrez, quizás cuando se te pega mucho, te puede ganar porque tiene buen físico y porque choca. Ahora, en un mano a mano, ¿cómo le cuesta a Gutiérrez? Le cuesta y le cuesta muchísimo. Tiene movimientos lentos. No es un jugador, y en Ameliano a mí me gustaba mucho Gutiérrez, me parecía un zaguero muy, ¿cómo decirlo? Que te daba una cierta solidez. Cuando lo vi jugar en Libertad, donde Libertad, por lo que significa Libertad y porque siempre salía a buscar el partido, y era 1 contra 1, me empezó a dejar dudas. En Nacional me recontra confirmó las dudas, que siendo un zaguero central de un equipo grande o de un equipo que sale a buscar el partido, le cuesta y le cuesta mucho. Hablo siempre en el 1 contra 1. Ahora, quizás en pelotas paradas te puede ganar porque te desacomoda con el físico o salta bien.
o bien agazapado, la misma cosa, pero en una contra, el 1 contra 1, me parece que Gutiérrez tiene todas las de perder. Pero vamos a el otro momento cumbre del partido, en otro momento que la gente quiere escuchar, por supuesto, quiere saber. Estamos hablando mucho de Recoleta y Nacional, dirá el oyente de Fútbol a lo Grande de Monumental 1080M. No, Nacional lo empató. Nacional lo empató con el gol de Benítez. Nacional lo empató con el gol de Benítez a los 17 minutos, 11 minutos después del gol de Recoleta. Le volvió a durar poco la alegría a Recoleta, que inclusive era el momento justo donde llegaba el Canario. Me parece un poco tegracú el Canario, porque pisó las preferencias y allá apareció el gol de Nacional, el gol de Wilfrido Báez, que lo recordamos en el relato de Diego Iván. Remata al arco. Gol, 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 gol de Nacional. Hugo Adrián Benítez en la boca del arco. Luego de ese tiro de gira, el pelotazo largo. Nadie pudo despejarle. Recoleta, le quedó limpita esa pelota a Hugo Adrián Benítez, el 9 de Nacional. Repito, en la boca del arco. No sé tampoco qué quiso hacer el arquero. Creo que le sorprendió al arquero, porque después se queja a sus defensores. El arquero de Recoleta, Nelson Ferreira. Lo cierto y lo concreto que empató nomás. Empató la academia. Aparece el 9. Hugo Adrián Benítez. Sabe cómo está la cosa. Qué buen partido tenemos. Qué buen partido tenemos. Recoleta 1, Nacional 1. Y así se iba el partido, así se iba el conjunto de Nacional, el conjunto de Recoleta, no muy contentos ambos equipos con el resultado. Los dos querían más, los dos buscaron más. De hecho que fue un partido agradable, fue un partido de ida y vuelta. Veremos ahora qué nos puede mostrar Recoleta, qué nos puede mostrar Nacional. Al parecer vuelven los dos con los mismos jugadores en que salieron a jugar el partido de inicio. Todo está por comenzar, así que Diego, Víctor, a ver si tiene algún cambio por ahí. Sí, señor, muy bien. Víctor, te escuchamos. Sin cambios, volvieron ambos equipos para el segundo tiempo. Muy bien, están los equipos para el segundo tiempo y esto arranca, Darío. Ron Fortín Coco Sionone, que fue traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Whirlpool con el pacto de confianza en Egeo. Tu Pirubi ya 30 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras y señores, arranca el segundo tiempo entre Recoleta y Nacional. Fútbol a lo grande. Monumental. Continúa relatando Diego Iván. La pelota sobre punta derecha, saque de costado. A ver, dejó correr esa pelota en nombre del tricolor. Corresponde salida para la academia, punta derecha. Apostala es la única casa apuesta legal del país. Sponsor oficial del albirroque del fútbol paraguayo. Apostala. Coció con leche La Pradera en su presentación. Sache fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota al medio sale José. Pelota solero arriba sobre punta zurda. La marca en esa zona del campo de juego. Se mete Cardoso Lucena. Hay golpe de cabeza. Ganó o no Charpentier. Primero sale al cruce la marca Tomás Gutiérrez y este revienta la pelota al medio. Está buscando Lucena. Lucena con ese balón que bien le puso la pelota a Josué, que viene, arranca, se mete Josué, que viene, arrancó. Josué ahora pone el freno. Logra el centro, tiró. Qué bueno, Gaona Lugo de cabeza hasta el gol o no. La marca dentro del área del hombre de Recoleta, Ricardo. No fue mala la idea de Gaona Lugo después de ese centro bien metido por Josué Colmán, porque tenía los dos delanteros en el área, el conjunto de Nacional. Sí, señor, el centro largo a la derecha, insiste Nacional con Gaona Lugo. Gaona al centro y sale marcando el defensor Pereira y falta, Víctor. Así es, hubo falta de Hugo Adrián Benítez contra Marcos Pereira. Muy bien, corresponde salida y es tiro libre para el Canario. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Marisca López, teléfono 671-767. Instagram Bema y Flores. Con el trabajo de los Jorge, con Germán Tigner, la victoria de Sportivo Trinidense. El Triqui goleó a San Lorenzo 3-0 y queda como único puntero del campeonato clausura. El comentario de Ricardo después de una presentación de Quitadol para que hablar en Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago se ve ya la mesa 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Orlando Gaona Lugo deposita la pelota a la derecha. Se mete Felio. Va buscando Felio esa pelota. Juega de primera. Insiste que viene Nacional arriba. Busca el defensor. Sale Ríos Puntín. Pelota al medio. El rebote otra vez pertenece ahora
Recoleta. Revienta la pelota Wilfrido Báez. Sale Tomás Gutiérrez. Puso la pelota de zurda pelota. El balón a la derecha. Se mete bien en esa zona. Insiste Feliu. Feliu jugando bien la pelota para Jara. Qué lindo se mete Jara. Presiona a Lucena. Qué lindo pase. A ver, ahora Lugo está. El segundo está. No pudo lo que insiste Josué. Paró. Le va a pegar. Se demoró Ricardo F. Bueno, siempre quedan cortos los centros de Gaona Lugo. Metió 3. 1 de cabeza, 2 con los pies y siempre sacó la defensa de Recoleta. Saque de costado cerca del banderín, pertenece a Nacional. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Insiste Nacional, el centro largo, corre Feliu, pero va la marca, tiene Wilfrido, va la contra, qué buena acción, qué buena contra de Recoleta. Aldo corre, sigue Aldo González, paró, insiste, colocó el centro, la pelota de Santiago Rojas, Ricardo. Bueno, hizo lo que pudo Aldo, después ya se dio cuenta que estaba solo, tenía que sacarse la pelota de encima. El centro para Charpentier, que quedó corto porque el Kili tomó la pelota con las manos. La pelota en mitad del terreno, zona media, avanza la academia con Jara. Jara pone bien pelota, punto zurda, mueve la pelota para Roque. Whirlpool con el pacto de confianza NGO, Ron Fortín, ocasiones que fue traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. El partido está 1-1, Roque tiene, va, pone al medio y la pelota el arquero, Ricardo. No fue buena la definición de Roque Santa Cruz. Porque para hacer remate al arco fue débil, para hacer un centro que busca una pierna también débil. La pelota al fondo sale Ferreira Nelson, el portero de Recoleta. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y por la fecha 17 de la intermedia, 6 minutos el primer tiempo. Paraguay empata 0-0 ante Capiatá. Correcto, muy bien, Matías, pelota al fondo a la derecha, sale, la va buscando José Espínola. Juega su arquero para Nelson Ferreira, levanta Nelson, pelota bien de cancha. Bloquea hasta un 94% el calor con el polarizado premio en Santiago y Bowl. Encontrarlo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT, se pone muy. El partido, señoras y señores, continúa 1-1. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Marqueo, Ferropar S.A. 44 años construyendo contigo. La pelota a la derecha, saque de costado, sector defensivo, pertenece a Recoleta. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamino, tractor Bistoni. Pedidos al 083-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Llegó Rosada, habla, no tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de lo empeñado, Rosada App. Estoy viendo acá en las redes sociales, Matías, ya se está jugando Independiente de Avellaneda ante Vélez. Y veía también repercusiones en la prensa argentina, un partido especial para Quintero porque fue campeón con Vélez Arfield. Pero la pregunta es la siguiente, ¿juega Gabriel? Ya vamos a confirmar con Matías si está Ábalos. En Independiente, pelotazo largo arriba, pelota en costado, se va el balón. ¡Sí, Darío! Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro Chaco. Estamos con Damián en la parte técnica aquí en esta cabina. Tiene Monumental Fútbol a lo grande. Pelota sobre la izquierda. Se mete Wilfrido Báez. A ver, Wilfrido levantó, se equivocó. Pelota a la izquierda. Insiste Recoleta con José. Juega para Ríos. Toca la pelota el canario. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 35 minutos del primer tiempo. Sí está de titular Gabriel Ábalos. Empate parcial 0-0. Vélez Arfield, Independiente de Avellaneda. En Vélez no hay ningún paraguayo, Matías. En la banca está Leo Cristaldo, que nació en Argentina pero juega por la Sub-20 de Paraguay. Bien, Matías, con ese dato entonces hay que ver, se juega Cristaldo. Pelota a la derecha, se mete bien, va corriendo Pereira movió, pelota larga al fondo, no pasó nada, corresponde lateral y es para Nacional. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage, llévalo en cuota $375. Kia, movimiento que inspira. Cada vez que cargas en Copetrol, suma beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumula kilómetros y lo canjea cuando quieras descargarla. Copetrol, vamos. ¿Vos lo ubicás, Víctor, a Cristaldo, al del paraguayo en Vélez? Sí, él ya jugó en selección sub-17 en el último sudamericano aquí en Paraguay. Es zaguero central, Leo Cristaldo. De buen porte físico, lo llegué a ver un par de partidos. Veremos cuánto tarda en debutar en la primera de Vélez. Tengo entendido, ahí Matías me va a confirmar, que ya estuvo en la banca algunas veces, pero todavía no debutó en la primera por lo menos. Estuvo en la banca en 11 partidos esta temporada, uno sumó minutos y con la selección sub-17 ha jugado 20 partidos, entre ellos el Mundial del año pasado.
Muy bien, excelente. Entonces esperando su oportunidad Cristaldo, esperando si juega o no este partido frente a Independiente. ¿Cómo está el juego? 0-0, Matías. 0-0 sobre 38 minutos. Correcto, y juega Gabriel Ábalos, jugador de la selección nacional. El pelotazo largo se mete Charpentier, a ver, jugó, a ver si se desvía o no, no pasó nada con Charpentier, Ricardo F. Sí, pero lo sacó a pasar a Gutiérrez, ¿eh? Justo decía yo en el entretiempo. Gutiérrez en el mano a mano es un peligro. Ahora se cae, trastabilla, se levanta, pero no le pegó bien Charpentier. La pelota al fondo, sale el hombre de la academia. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitadol para acá, Loren Quitadol y yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Civillalmen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sí, Víctor. Y pensaba nomás y haciendo un repaso de los argentinos que se nacionalizaron paraguayos para jugar en selecciones menores en los últimos años, comienzan a aparecer en los equipos principales, los equipos de primera. El caso de Cristaldo, por ejemplo, Lucas Iñazú, que hace rato lo citaba Matías Infran también en sus reportes. Axel Balbuena, que es argentino, nacionalizado paraguayo, vino a jugar a Luqueño. Hoy hablábamos del caso de Camet, el jugador también argentino, nacionalizado paraguayo, que va a jugar en 12 de junio de Villaya. O sea, obviamente por una cuestión lógica de la edad comienzan a tener protagonismo en los planteles principales. Estos futbolistas que aparecieron hace unos años por ese scouting que se hizo con los chicos hijos de paraguayos en Buenos Aires. Por suerte no son fenómenos todavía porque, o si no pueden cambiar de opinión, Víctor, ¿eh? Y claro, si es que no debutan en la mayor, todavía pueden cambiar en selección, totalmente de acuerdo. Así que mientras que estén a ese nivel y capaz, después de debutar en la mayor de Paraguay, recién que den el gran salto. La pelota de Feliu, colocó el centro mal, remate de Feliu, corresponde salida para Recoleta. Whirlpool con el pacto de confianza, NGO, Romfortin Cocos, Uniones Capitalización, creando una experiencia que despierta los sentidos. Sporting combina con todo. Hablando de Argentina, de Argentinos Juniors, Alan Núñez está en el interior de Argentinos Juniors, Víctor. Alan Núñez, él sigue siendo de Cerro. Él sigue siendo de Cerro, exactamente. Y justo decía Holland eso la vez pasada, que también el hecho de que juegue o que tenga minutos es para potenciar esa oportunidad de salida al exterior que tiene. Se sigue negociando, habrá que ver si finalmente Cerro prescinde de él. Todavía quedan un par de semanas en el mercado de pases, por lo menos aquí en Paraguay. Sí, señor, pelota a la derecha, será saque de costado, a ver qué dice el juez. A ver qué dice el árbitro. Pertenece al Canario, sí señor, puntas una cerca de Banderé. Tu Pirubisa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Saque de costado, Ríos el encargado. Múnich Original, amigos, hoy cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, mil empeños. Señoras y señores, el partido sigue 0-0, corre, pelea, sigue aguantando Roque Santa Cruz, pelota sobre la izquierda. A ver si nota o no Roque, vamos a ver si anota o no Roque. Pelota sobre costado derecho. Va marcando el hombre de Recoleta. Pelota en costado. Finalmente es lateral para Nacional sobre la izquierda. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto. Indica Diego Iván. El partido aquí en Campo Grande sigue 1-1. Y su seguro Chaco. 1-1 está en Recoleta Nacional. SPS ofrece planes de familiares, individuales y corporativos para todo público con una de las mejores coberturas del país, con el respaldo de Gómez y Par. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Correcto, muy bien, sí señor, gracias Darío, tiro de esquina acá, tiro de esquina, señoras y señores, tiro de esquina para el tricolor. Tu Pirubisa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Víctor Villalba? Josué Colmán. Le va a per Josué le va a pegar a esa pelota. Señoras y señores, repito, el partido está por ahora 1-1. Vamos a ver si llega el segundo Nacional. Se mete Roque, busca el gol Roque. Roque busca su gol, ya lo hizo Adrián Benítez, a ver si está Roque o no. Golpe de cabeza, pelota defensivo. El balón va a caer por la media cancha. La viene buscando Lucena, va buscando Charpentier. Gana otra vez Lucena, pelea ahora. El hombre de Recoleta, Aldo. Está ahora, responde Recoleta, responde o no. Responde Wilfrido Aldo, que bien, a ver el tal gol o no. Pica larga y cayó. El hombre de Recoleta, ¿quién cayó al piso, Víctor? Falcón. Ricardo. Sí, vos sabés que picó largo y cuando Kili sale a buscar la pelota, porque él se la acomodó, se tira intentando impresionar al árbitro. Hasta puede ser tarjeta por eso. A ver, Nacional. Gol. Gol. Hugo Adrián. Gol. De Nacional. Doblete. Hugo Adrián.
Adrián Benítez en la boca del arco. De zurda la pelota al poste izquierdo. Y Nacional de contra. Nacional de contra, señoras y señores. Nacional ahora pasa a ganar el partido. El tricolor aquí en Campo Grande, doblete. Qué noche la de esta noche para Hugo Adrián Benítez. Qué noche fantástica de Hugo Adrián. ¿Sabe cómo está la cosa? La visita Nacional le está ganando a Recoleta por 2-1. Monumental. Jugada rápida del conjunto de Nacional, porque tenía todo para convertir Falcón y quedó mal. Ahora me parece están pidiendo el cambio para el jugador. Aparece Nacional con una salida a varios toques por el sector derecho y Gaona Lugo que mete el centro para que solo en el segundo palo aparezca de vuelta el goleador Hugo Adrián Benítez y empuje con comodidad para darle el segundo a la Academia y a Falcón después de esto para mandarlo al puerto. Momento del gol. 12 minutos, segunda etapa. Bueno, muy bien. 2-1, perdón. 2-1, gana Nacional. ¿Cuántos puntos suma Nacional con esto, Matías? 7 puntos, se pone segundo en la tabla de posiciones de 7 momento. puntos para Nacional. Se pone segundo. 7 puntos. Se pone a 3 de Trinidense, Ricardo F. Sí, está bien por Nacional. Ayer decía Luis Vidal que tenía uno de los mejores planteles. Inclusive, si no me equivoco, dijo mejor que Olimpia y Cerro, ¿verdad? Sí. Pasa que el presidente de Recoleta cada vez que juega con alguien, ese alguien tiene el mejor plantel del fútbol paraguayo, así que no sé si creer o no. Discúlpame, Ricardo. Está a 2 puntos, está 7, 9 para Trinidense a 2 puntos. Sí, señor. Me falló la matemática. Cambió Recoleta, Víctor. Así es, camiseta 19 ingresó Héctor López, se retiró lesionado Juan Falcón. Informó. Personal Flow, el internet más rápido del país. Ahí está lo que decía Ricardo. Se fue Falcón. Y yo no sé si fingió, se tiró, intentó engañar al arquero, pero se mandó una. La pelota sobre la izquierda, señoras y señores, 2-1. Gana Nacional en condición de visitante. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla, paz y marca paraguaya, potencia que nos une. Explica cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Expri, tecnología en movimiento. Le pegó José Espino la pelota al arquero. Kiri Rojas sale del fondo el portero, el tricolor. Va con la tecnología y QP, congelación rápida de manera individual. Las presas no se pegan entre sí. Filetes, lomitos, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. En San Justo de Rosa, ángulo, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñemby. Ventas al 093308813. Re San Justo y Arroz. Bueno, Olimpia busca 9. Y Hugo Adrián Benítez hace goles casi siempre. Qué raro, ¿verdad? La pelota sobre la izquierda para Nacional. A ver, Roque de cabeza, cerca del poste izquierdo, Ricardo. Bueno, se le abrió mucho esa pelota a Roque Santa Cruz. Me hace acordar a Cerro también. Alex Arce, Pita, Martínez. ¿Cuántos centros delanteros que pasaron por Cerro y no jugaban nunca y son goleadores en todos lados? Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto. Indica Diego Iván. Nacional está ganando el partido 2-1. Y su seguro Chaco. 2-1, gana la Academia. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Argentina, final del primer tiempo, Talleres con los compatriotas Ronaldo Martínez y Alexandro Maidana de titular, le está ganando de visitante 1-0 a Platense, que tiene en el banco a Héctor Bobadilla. Muy bien, correcto. Acá tengo que cambiar la pila, Ricardo. Si me haces el aguante, hermano, cambio la pila. Claro, por supuesto. Vamos a esperar entonces el cambio. Está ganando Nacional, lo está ganando bien. 2-1, parece un resultado hasta corto si se quiere, por la forma en que están jugando los dos equipos que permanentemente buscan el arco de enfrente, pero me parece un resultado, por lo que va del partido, justo. Cualquiera de los dos podía ponerse en ventaja. De hecho, que Falcón tuvo una ocasión clara y no pudo porque picó largo para que después el Kili se quede con la pelota, y después de esa jugada, con el saque del Kili, aparece Nacional por derecha, terminando por el sector izquierdo. Y el segundo gol, el gol de Hugo Adrián Benítez, segundo gol de Hugo Adrián, segundo gol de Nacional, que pasó adelante y que hay que ver ahora cómo... ¡Epa! ¡Qué error del arquero! Por Dios, qué error del arquero, y qué mal definió Hugo Adrián. Era para el tercero suyo, el tercero de Nacional. Contigo, Darío.
El comentario de Ricardo es una presentación de Quitadol para que Loren Quitadol, yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago se ve ya 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu barrita preferida. Señor, se agotó la pila de mi radio, Víctor Villalba. Se agotó la pila, Víctor. Sí, cosas que pasan. Recién el lamento de la gente de Nacional, porque Hugo Adrián Benítez definió muy mal. Tenía el arco vacío, quizás si se tomaba un tiempo de más podía definir de otra manera. El lamento porque si convertía esta era historia resuelta prácticamente. Sí, señor, el partido está 2-1 ganando Nacional a Recoleta. Whirlpool con el pacto de confianza, NGO, Romford 5 Cociniones Café, traición grande, una experiencia que despierta los sentidos. ¡Remata al arco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! López de Recoleta López. ¡Qué bien! Paró esa pelota López. La pelota en zona derecha al centro largo. De esa zona del campo de juego le quedó a López, que bien define. Se toma el tiempo, se toma la pausita. López recién ingresado. Y empató el partido para Recoleta. Empató el partido para el Canario. 4 goles, señores. ¡Qué partidazo estamos viendo aquí en Campo Grande! Mira, sector preferencial López. Y empató Recoleta. ¿Sabe cómo está la cosa? 2 para Recoleta, 2 para Nacional. Monumental. Y ahora sí, ahora sí, para lamentarse, para maldecir, para mandar al diablo todo lo que se acaba de devorar un jugador que ya hizo 2. Hablo de Hugo Adrián Benítez, pero que tenía el tercero a disposición. Y cada vez que un equipo malogra una jugada de gol, termina recibiendo el gol. ¿Se acuerdan? Falcón malogró el gol para Recoleta, gol de Hugo Adrián Benítez. Hugo Adrián Benítez malogra el gol. Gol de Recoleta, golazo de Héctor López. Y después me dicen que tengo cosas contra los arqueros. Kili Rojas. Bien, gracias. Momento del gol. 17 minutos, segunda etapa. Avanza Nacional, Fabricio. Puso bien a Hugo Adrián, Fabricio. Roque, definí. Tapó el arquero, poste derecho, Ricardo. Nunca le quedó cómoda la pelota a Roque Santa Cruz. Primero intentó un taco, se dio cuenta que no le salió. Recuperó la pelota, pero estaba muy pegada al pie, así que no tuvo la fuerza necesaria para definir. Al final fue un pase al arquero. La pelota sobre la izquierda, cerca al minuto 20, señoras y señores. 2-2 está el compromiso. Portivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Portivitán de Lacto, dando una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia medicina en UNISUD, acreditada por la ANES y Arcosur. Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Señoras y señores, 2-2 está el juego entre Recoleta y Nacional. Para instalar tu industria pública, Organización Centro Industrial de Bilito 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria. No puedes almorzar porque estás a full con 1000 cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperar la actividad, tu energía extra, recuperar un producto Adium. El Sportivo Trinidense goleó a San Lorenzo 3-0. Puntaje perfecto para el Triqui, el equipo de José Arrúa. Y la próxima fecha enfrenta el lunes el partido frente a Libertad, Matías. Sí, el lunes en la Huerta. Correcto, muy bien. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litros exacto indica Diego Iván. Señoras y señores, 2-2 el juego aquí en Campo Grande. Eso seguro Chaco. Monumental. La pelota a la derecha, ahora responde Recoleta. Pelota a la derecha, cuidado con Recoleta, se mete Wilfrido, pone la pausita Báez, deja por el fondo, está dejando para Pereira movió para José, se mete Espínola, toca la pelota baja, insiste el Canario. Sentí la diferencia con Shelby Power, sentí el control, sentí la confianza, cada tanque lleno con Shelby Power por Power hoy. Prepárate para sentir la diferencia. Afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 8 tipos de reintegros. Llama al 218-4000, solicítalo ya, Caja Mutual. Este marca el celular, Víctor, ¿se viene o no la tormenta, Víctor Villalba? 8:30 decías, o las 8. Sí, pero me parece que va a ser más tarde. Se postergó un poquito la tormenta, por suerte. Vamos a terminar bien este partido acá en Campo Grande. Cambios en Recoleta, Diego. 3 cambios de una. 38, Alexander Franco. 25, Dairon Mosquera. Y 11, Kevin Parzajú. Los cambios. 38 decías. Alexander Franco. Correcto. ¿El 25? Dairon Mosquera. Sí, señor. Y 11, Kevin Parzajú. Muy bien. ¿Quiénes se van, Víctor? Ahora se van a hacer los cambios. Se retira José Espínola, entra Alexander Franco. Aplausos para José Espínola. Se va Pedro Ríos, ingresa Dairon Mosquera.
Y el último en retirarse es Aldo González. Y va a la cancha el número 11, Kevin Parsacú. Bueno, hombre por hombre, Ricardo. Sí, puesto por puesto, así que no arriesga demasiado. El técnico de Recoleta, vamos a ver qué mete Nacional ahora. A ver, Víctor, te escuchamos. 18, Iván Valdés. Se va Josué Colmán. 25, Roberto Ramírez. Se va Ángel Lucena. Y 19, Lucas González. Y deja el campo Roque Santa Cruz. Contigo, Darío. Informó Personal Flow, el internet más rápido del país. El Hotel Sol es tu casino en la suerte. Regístrate, recibe 200.000 de bono. Bienvenida, ingresa al hotelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Lunes de ahorro en Catedral, 20% de descuento en caja, 25% medicamentos nacionales y registrables. Y más de Libre 627-7000. Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Sí, correcto. El error es mío, Darío. Una desatención de mi parte, señoras y señores. El partido está todos aquí en Campo Grande. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro Materiales Santa Rosa. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. De Libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. La pelota para el fondo, sale Santiago Rojas, le pegó Kili, pelotazo largo arriba en mitad de terreno. Prueba la auténtica Toscano Pizza, llena de sabor ideal para lucirte en cada ocasión. O Pizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000, Unisal. ¿Y el partido qué te está diciendo, Ricardo? Y el partido sigue siendo un partido agradable y sigue siendo para cualquiera de los dos. Porque el que hace el gol va y busca el otro gol para asegurar, para explicar. Recoleta hizo el primero, buscó el segundo, lo empató Nacional. Ahí los dos buscaban el segundo, lo hizo Nacional. Nacional buscaba el tercero, lo empató Recoleta. Y ahora los dos buscan desnivelar de vuelta. Y los dos tuvieron posibilidades ya. Muy bien, la pelota al área arriba, Parsajón baja de cabeza, Parsajón, corre López, llega primero la marca Tomás Gutiérrez, movió sobre punta derecha para ahora Lugo, pone por media cancha para Ramírez, toca Nacional para Fabricio Jana, va por el fondo, tiene Feliu, toca la pelota, la visita. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 24 minutos del primer tiempo en el Estadio Municipal de Carapeguá. Paraguarí sigue igualando 0-0 ante el Deportivo Capiatá. Correcto, muy bien, Matías, pelota a la derecha, cerca al banderín, saque de costado para la visita. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Inidense goleó a San Lorenzo por 3-0 y acá el partido está 2-2 entre Recoleta y Nacional. Fracción Parque de la Cordillera entre Atireca y Copé, cuotas de 650.000, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Amaro Cable, la camioneta es al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock. Reyes @ball, pague en Paraguay. La pelota al medio, falta, ahora pita el juez y será tiro libre desde el fondo. Tiro libre, pertenece al Canario. Envía dinero en un mensaje con chat Mango. Pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, portocena, colocación de vidrio templado, TVH laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. La pelota a la punta derecha, marca Mosquera. El colombiano corrió, va por el piso, pelea López, deja la pelota al medio. La recibe Franco, Franco juega para Mosquera. Avanza Recoleta, pelota a la derecha, marca Feliu. Juega su arquero, pelota al fondo para Santiago Rojas. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litros, Villa, Diego Iván. El partido está 2-2. Y su seguro Chaco. Monumental. Aquí de costado, punta derecha para la academia. Agosto liquida de Bristol, todos los productos con descuentos increíbles hasta 50% sin entrega inicial con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia, Stop of My hace 12 años consecutivos y hoy está más rico que nunca. Caricia, el club número 1 de los paraguayos. Vamos a volver a repasar con Matías, si te parece, Matías, los partidos de la próxima fecha. Arranca el viernes ya en la fecha 4 del torneo clausura. Pelota a la derecha, la va buscando el hombre tricolor, el pelotazo largo de Coronel. Arriba esa pelota larga sobre punta derecha, corre, se manda arriba en esa zona del campo de juego, ganó, se mete bien en esa zona. El hombre de Nacional, González tiene, le va a pegar o no juega. Movió la pelota para Jaro, otra vez para González, Fabricio le pegó, buscó el arco Ricardo F. Claro, tantas paredes que no dieron el resultado necesario entre González y Fabricio Jara, hasta que Fabricio Jara dijo mejor le pego al arco, no tuvo la puntería necesaria. Tiro de portería, pertenece al Canario. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y la fecha 4 arranca el viernes a las 18:30. Rubio Ñu en la Arboleda recibirá a Recoleta. El sábado 2 partidos. Ameliano en la Fortaleza del Piquecer a partir de las 16 horas enfrentará a Cerro Porteño. 18:30 para 2 de mayo en el Río Parapití enfrentará a Olimpia. Y el domingo nuevamente 2 partidos.
San Lorenzo en el estadio Gunter Bobel a partir de las 16 horas se enfrentará al Sportivo Luqueño. Y Nacional en el Arsenio Orico a partir de las 18:30 ante Guaraní. La fecha 4 se cierra el lunes, donde Libertad recibirá en La Huerta a partir de las 18:30 a Trinidense. Correcto, muy bien, Matías, pelota a la derecha, sale, va buscando Charpentier, domina, pelota al medio, juega para Recoleta. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol. Para que hablar en Quitadol, yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago se ve en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Qué viste vos, Ricardo? Un brazo extendido. No hubo intención alguna. Anteriormente estas cosas no se cobraban porque el jugador cubría con el brazo, pero esta vez creo que impacta en el rostro del jugador coronel de Nacional, por eso paró el árbitro. Pero hasta acá se escuchó el grito, Víctor Villalba, ¿eh? Así es, se escuchó el grito que me parece que fue más para impresionar que otra cosa. Al final rápido se levantó Coronel y está listo para seguir. Se viene un cambio Nacional 28, Alejandro Zamudio. Muy bien, Zamudio va a ingresar en Nacional, Darío. Whirlpool con el pacto de confianza NGO, Ron Fortín Cocos en NGP Traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Bueno, muy bien, el partido está 2-2 aquí en Campo Grande. Zamudio va a ingresar en la academia. Ramírez el puntín. Pelota en el sector ofensivo a la derecha, se mete bien Feliu, jugando esa pelota cortita, insiste la academia, repito, el partido está 2-2, la va buscando en esa zona, corre Gaona Lugo, gran partido de Gaona Lugo, movió sobre punta izquierda, baja el balón para Vargas. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso, encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488, Rumbos S.A.T. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, llámanos al 029-729-4600, Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Tiro de esquina, pertenece a Nacional. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Víctor. Se retiró Orlando Gaona Lugo, ingresa camiseta 28. Alejandro Zamudio, cuarto cambio en Nacional. Muy bien, Gaona Lugo, buen partido de Gaona Lugo, señoras y señores, tiro de esquina para la visita. En Concasa, Caladrillo, Tejabrama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Con el préstamo PYME de Banco, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Banco crece desde la raíz. Señoras y señores, tiro de esquina. ¿Quién le pega a Víctor? ¿Quién es? Iván Valdés. Le va a pegar Iván Valdés, señoras y señores. Nacional quiere quedarse o no con la victoria. A ver si Nacional se queda con la victoria. Tiro de esquina. Le va a pegar Iván Valdés a la pelota. Iván le pegó, tiró, marca, zona derecha, el hombre Recoleta, pelota a mitad de terreno. Lunes de Universitario en Punto Farma, hasta 45% de descuento en productos seleccionados y beneficios con tarjetas de crédito físicas. Entérate más en las redes @Punto Farma PY. Espérame, Darío, espérame, tiene Wilfrido va al medio. Sí, Darío. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram @energy.py. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britan S.A. Aquí de costado, punta derecha para el Canario. Comprando 3 cubiertas Cumo, la cuarta es gratis. Te regalamos montaje, alineación, balanceo y válvulas. Venía ya a comer. Charpentier, gol. Recoleta, Paul Charpentier, la pelota en zona derecha, el centro pasado, y realmente fue como un pase gol realmente Charpentier, porque nadie va a la marca, nadie, solamente puntea la pelota, sí, puntea Charpentier, remate esquinado, poste derecho, quedó parado, Kelly Roja, Paul Charpentier le está dando la victoria a Recoleta. ¿Sabe cómo está la cosa? Recoleta 3, 2 para Nacional. Monumental. Qué buen gol realmente de Charpentier. ¿Se acuerdan lo que le decía del jugador del central de Nacional, Gutiérrez? Por Dios, Gutiérrez. ¿Cómo se adelanta Charpentier después del centro bien metido del sector derecho? Y coloca la pelota al palo derecho también, lejos del alcance de otro que no tiene un buen partido como el Kili Roja. Y Recoleta, que empezó ganando, que estaba perdiendo, vuelve a pasar adelante. Momento del gol. 30 minutos, segunda etapa. Señoras y señores, 5 goles. Qué buen partido estamos viendo. Un partido de ida y vuelta realmente, pero está pasando a ganar ahora Recoleta. Y qué victoria. Logra su primera victoria si esto se mantiene así en el campeonato, Matías, si gana Recoleta. Así mismo llega a las 4 unidades de momento el equipo de Recoleta. Sí, señor, porque tenía 1, sí, señor, logrando sus 3 primeros puntos en el campeonato, 4 puntos, y va a cambiar Recoleta. Víctor Villalba.
Camiseta 27, Julio Domínguez, último cambio en Recoleta. Es defensor, Víctor. Defensor, pero también jugó ya con Jorge González como volante central. Juega como zaguero, lateral derecho y también ha jugado, repito, de volante central. Correcto, muy bien. Domínguez, el 27, pisa el campo de juego en Recoleta. El 15 de agosto llena el carrito con estos beneficios con Bueno Power, hasta 40% de reintegro según tu nivel bueno. El ahorrazo supermayorista, tu mejor ahorro. El hincha caliente 90 minutos necesita una garganta a la altura. Boca, Alex Benzocaína, Neomicina. El laboratorio Eurofarma, Industria Paraguaya. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Vamos, Víctor, a los cambios, ¿te parece? Se retira el 7, Ronald Domínguez, así que me parece que Julio Domínguez va de volante hoy. Y en Nacional también entra Ignacio Bailone. Camiseta 7, se retira Fabricio Jara. Muy bien, el partido está 3-2 a favor de Recoleta. Nona edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock lo bueno para vos. Short TV, carne 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer o en tu punto favorito. Bueno, acá Ricardo, con esto se sigue manteniendo la fuerza Recoleta jugando de local, recordando que fue lo último de Guaraní ganando en este partido, Ricardo. Totalmente, se hace fuerte, Recoleta jugando de local y eso está bien que se haga fuerte, pero que no se ponga después el pretexto del sintético, ¿verdad? Porque los dos juegan en el mismo campo. Sí, señor, pelota al fondo corresponde, salida para Recoleta. Apostala es la única casa apuesta legal del país, sponsor oficial del albirroque del fútbol paraguayo. Apostala. Consigo con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sí, señor, recordando que Trinidense goleó a San Lorenzo 3-0, queda como único puntero solitario el Trique, que en la próxima fecha visita Libertad. Solicita tu policía seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General de 640, teléfono 496-553. Instagram, Bemay Flores. El partido está 3-2 ganando. Recoleta le gana Nacional. Bloquea hasta un 94% el calor con el polarizado Premium Santa. Aquí pobre encontrarlo en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT, se por Emoy. Se mete Zamudio con la pelota. Zamudio para Nacional. Va por el medio Zamudio. No pasó nada, no hay falta, ¿no? Está sentido Zamudio, Ricardo. Sí, sentido Zamudio, que va al cruce, el jugador Mosquera de Recoleta. Quedaron sentidos los dos, pero tampoco me pareció falta. La pelota al medio sale en esa zona del campo de juego, domina Mosquera. Mosquera, el colombiano, tiene jugo sobre punta Zuna. Mueve la pelota para López. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Uruguay, 2 minutos del segundo tiempo. Defensor Sporting con el paraguayo Brian Montenegro de titular iguala 1-1 ante el Atlético Cerro. ¿Cómo sigue Vélez Arbe Independiente, Matías? Y ahora está por comenzar el segundo tiempo. Terminó 0-0 la primera etapa. Correcto, sigue jugando Ábalos, Gabriel. Sigue jugando, terminó el primer tiempo. Correcto, muy bien, pelota a la derecha, sale Feliu, recupera del fondo para la academia. La Plata Empeño es la primera casa en empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Pero Par construyen contigo. Esto es fútbol a lo grande por Monumental en la 1080M. Pelota a la derecha, 3-2. Gana Recoleta, pelota al medio. Ramírez dejó para Santiago Rojas, tiene el Quile. El Quile mueve sobre la izquierda, pone la pelota para Tomás Gutiérrez. Líquido para Radio Alberto Rocco, gracias automotriz, el Roca, todo silicona y shampoo. Bistoni punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Diego Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de los empeñados. Rosada. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica. Diego y Bam. El partido está 3-2. Y su seguro Chaco. Ricardo, qué buen partido. Cuidado, Charpentier está jugando muy bien, Ricardo. Charpentier sí, tiene mucha movilidad, baja, defiende, ataca. Ahora con el ingreso de Parsahut va a tener un poco más de respiro también, porque es un jugador bastante interesante cuando pica. ¿Qué pasó, Víctor, aquí? Sí, me parece que lo pisaron en la zona baja Charpentier, por eso quedó con gestos de dolor, no se cobró falta. Ahora lo va ayudando a levantarse Iván Valdés, al argentino Paul Charpentier. Muy bien, correcto, señor. Saque de costado, punta zurda. Pertenece a Recoleta. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo en cuota $375. Kia, movimiento que inspira. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. En ese tercer gol de Recoleta, Ricardo, tampoco hizo mucho esfuerzo la defensa nacional. Y como bien decía Tomás Gutiérrez, porque el gol de Charpentier fue puntear la pelota y nada más, Ricardo. Claro, se durmió el venezolano y el Kili también, los dos.
Sí, señor, la pelota larga para el fondo, baja de cabeza Mosquera, pelea Nacional, corrió Bailone, no llega la pelota, pero marca el defensor Monsor, juega punta zurda para Wilfrido Baez. Múnich Original, amigos, hoy cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Mil empeños, venta reloj, de oro y plata, empeño, mejor cotización, saneamiento casi, profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. No sé si coincide con nosotros, Víctor, tremendo partido Paul Champion tiene, ¿eh? Sí, jugó bastante hoy, aguantó varias pelotas en realidad con la cuota del gol Leo. encima de Charpentier. Sí, te escucho. Y tengo un dato de Charpentier. Con este gol ya son 26 en el fútbol paraguayo y es el extranjero con más goles en el fútbol paraguayo a partir del 2020. Qué dato está tirando Matías, ¿eh? Qué dato tira Matías. Entonces Charpentier, escuchaste, Víctor, es el goleador con más goles, un extranjero en el fútbol paraguayo, Víctor Villalobos. Así es, desde el 2020 hasta aquí, exactamente. Excelente el dato entonces de Matías. Bien por Paul Champetti. ¿Cuántos goles anotó con este Matías? Lleva 26 con este, supera por 3 a Ale Silva. Le está superando a Alejandro. Mirá que le está superando a un Alejandro Silva, ¿eh? Que patea penales. ¿Cuánto tiempo jugó Alejandro Silva en el fútbol? Bueno, de hecho sigue jugando y es su compañero Recoleta, pero digo, lo Alejandro en el fútbol paraguayo por mucho tiempo, Alejandro aquí. Y Paul Charpentier tiene menos partido, digo esto, no por los goles, por partido, que Alejandro Silva, Víctor Villalba. Pero yo creo que desde el 2020 hasta aquí Charpentier jugó más que Ale Silva, me parece. Porque Ale fue mucho suplente en Libertad, mucho suplente en Olimpia, así que me parece que tiene más partidos. Charpentier jugó aquí en Luqueño, Tembetaré, Guaraní, ahora Recoleta. Ya te, Ricardo. Sí, sacame una duda. ¿Cómo es? Este zaguero es venezolano, ¿verdad? ¿Gutiérrez es venezolano o adoptó la nacionalidad venezolana, Víctor? Es colombiano, Ah. nacionalizado venezolano. Correcto, porque me puntualizaba eso Jorge Ibarra, nuestro amigo, es colombiano, pero sí, pero jugó por la selección de Venezuela. Epa. Nah. Víctor. Dos amonestados. Alexander Franco por empujar a Roberto Ramírez y Julio Domínguez por la patada anterior. Los dos volantes centrales amonestados juntos. Y también hay amarilla para el que está en el piso, para Roberto Ramírez. Bueno, pero finalmente es venezolano, porque se jugó por la selección venezolana. Pero más venezolano, se le conoce como venezolano, Víctor, ¿verdad? Su nacionalidad deportiva es venezolana, exactamente. Correcto, Nació en muy bien. Colombia, pero nacionalidad venezolana. Exactamente. Tiro libre para Nacional, le pega a Santiago Rojas. El comentario de Ricardo después de una presentación de Quitadol para acá, Loren Quitadol y yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Llame 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Cerca de los 40, golpe de cabeza, Nacional remata al arco, se desvió un Feliu le remató, no pasó nada finalmente, tiro de portería. Whirlpool con el pacto de confianza NGO, RAM Fortin ocasiones que traición creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortin combina con todo. Señoras y señores, de a poquito termina el juego aquí en Campo Grande. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla fácil, marca Paraguay de potencia que nos une. Exbri cubierta, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad, desempeño superior. Exbri, tecnología en movimiento. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. El partido está ganando Recoleta 3-2. Hizo seguro Chaco. Monumental. Un partidazo estamos viendo, Ricardo F. Sí, la verdad que muy lindo partido. Con 5 goles, ¿qué podemos quejarnos? La pelota a la derecha, la va buscando Feliu. Tiene Feliu, va cortando el hombre de Recoleta en zona de ataque. Se mete bien López con la pelota. Le robaron a López. No pasó nada, tiene Feliu, juega pelota al fondo. Baja el balón para Coronel. Va con la tecnología y con congelación rápida de manera individual. Las presas no se pegan entre sí. Filets, lomitos, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. En San Justo y Los Ángulos, planchó las chapas y mucho más. Justo Hierro. ¿Cuánto va a adicionar? 6 minutos. ¿Vos, Ricardo? ¿6 también? 5. 5. Muy bien. Tiro de portería para Recoleta. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la NEA y Arcosur. Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Saque de costado, punta derecha para Nacional. Samudio, el encargado.
Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Bilito 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas, el cansancio te pasa factura. Con recuperar la actividad de tu energía extra, recuperar un producto Adium. Y para Guarica Piatá, ¿cómo sigue, Matías? Y acaba de anotar Capiatá. En 43 minutos le está ganando de visitante 1-0 a Paraguarí. Correcto, muy bien. La pelota sobre punta zurda. Sale la academia. El pelotazo largo. La va buscando en esa zona. No pudo. González marca. En esa zona López para Recoleta. Pelota al fondo. Sentí la diferencia con Selvi Power. Epa Charpentier. Puntea. Va Santiago. ¿Qué pasó, Ricardo F? Es que se equivoca el defensor fue Coronel, creo que remata sobre Charpentier y después se complica. Sí, señor, se complicó, pelota al fondo, sale Nacional, buscando la pelota Ramírez. Sentí la diferencia con Selvi Power, sentí el control, sentí la confianza, carga tanque lleno con Selvi Power hoy, prepárate para sentir la diferencia. Afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000, solicítalo ya, Caja Mutual. ¡Qué misil de Bailones! Desvió el arquero, sigue en el piso el arquero, está en el piso, Víctor, ¿es así? Así es, después de esta tapada Bailones quedó recostado contra su poste Nelson Ferreira, se acerca el árbitro, veremos si es que recibe o no asistencia o aprovecha para consumir algunos segundos. Ahí me parece que van a hacer el gesto para que ingresen a asistir a Nelson Ferreira, el portero de Recoleta. Va el árbitro López junto a Jorge González, le volvió loco al técnico de Recoleta. Pelota, tiro de gira, ¿quién le pega, Víctor? Alejandro Zamudio. Bueno, muy bien, le va a pegar Zamudio. La pregunta es, ¿va a empatar Nacional acá? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si empata o no Nacional. Vamos a ver acá un poquito el retorno de mi radio. Ahora sí, todo listo. Señoras y señores, a ver si empata Nacional o no, ¿eh? Hay mucho peligro, mucho suspenso. Pelota en el aire, golpe de puños del arquero, pelota a la derecha. El Hotel Sol es tu casino, la suerte, registrate, recibí 200.000 de bono de bienvenida, ingresa al hotelsol.com, juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Lunes de ahorro en Catedral, 20% de descuento en caja, 25% de medicamentos nacionales y magistrales y más. Delibre 627-7000, Farmacias Catedral, amamos cuidarte. ¿Qué le pasa al cuarto árbitro, Víctor, a Juan López? Y va detrás de Jorge González, hace un rato largo que está detrás del técnico de Recoleta asistiéndole por todo. Sí, señor. Bueno, acá falta, pita el juez Ricardo F. Sí, falta contra Mosquera, que quedó sentido después de un choque. No sé para qué Juan López se mete donde nadie lo llama. O tendrá frío, qué sé yo, por eso corra cada rato. Muy bien, a ver qué tenemos ahora. Minuto 44, Darío. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0171-830-008. Centro Materiales Santa Rosa. Energy Gas, llegate a tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Muy bien, señoras y señores, de a poquito se está cerrando este partido aquí en Campo Grande. Para esos momentos que piden algo rico y sin complicaciones, elegí el Choripancho Pizza, no falla, o pizza, calidad desde su origen. Unizal, Central España 330, San Lorenzo, filiales en Ambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Cabo Sucio, el Este, Crato de Pilar, Unizal. Ya logrando su primera victoria, Recoleta gana 3-2, tremendo partido, 5 goles, marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro secto, indica Diego Iván. Gana el Canario 3-2. Y su seguro Chaco. Monumental. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 5 más, Víctor Villalba. Así es, Diego, 5 minutos más a partir de ahora. El ojo Ricardo F. Como siempre, como siempre. La pelota en el área al fondo, se mete Feliu, baja la pelota suavecita, movió para Santiago Rojas. Residencia La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, Nueva Italia, acceso sur, contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Amaro Gauli, la camioneta es el mejor precio antes $55.500. Ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock. Reserva Ballpark en Paraguay. El cuarto árbitro apura la jugada, insólito Víctor Villalba, que juega como un pasapelota, Víctor, increíble. Y se puso y ya se quedó ahí firme en la banca de Recoleta, Juan López. Hace un rato largo, solo volvió para mostrar el tiempo de descuento y después fue otra vez detrás de Jorge González. ¿Pero qué hace? Parece Bernay. Está más preocupado que Bernay, Juan López. La pelota, el centro, cabezazo, Bailones, pelota a la derecha, no pasa nada, sale Mosquera. Epa, cuidado. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Hay choque de cabezas? Sí, hubo choque de cabezas entre Bailones y Monzón. No, Monzón está parado, te confirmo en un rato quién era. Marcos Pereira, el que cayó en esa jugada. Ricardo F, el choque de cabeza. Sí, choque de cabeza. Los dos fueron a buscar y lastimosamente impactaron entre sí. Y lo de Juan López es inentendible.
No, yo tampoco entiendo, porque se mete y va a la banca de vuelta. Él no entiendo, Víctor. ¿Qué podemos decir de Juan López, Víctor? Yo no sé, está advirtiendo permanentemente a la banca, se metió ahí hasta de pasapelota en alguna jugada. La verdad es rarísimo, termina el partido en la banca de Recoleta el cuarto árbitro. Sí, señor, Ricardo. ¿Quién es? Juan Núñez por las dudas, ¿verdad? Por si es alguna conmoción. Sí, exactamente, por las dudas se va a mover Juan Núñez. Es Héctor López el que quedó caído, el autor de uno de los goles, Héctor López, con Bailones ya se levantó, pero el de Recoleta sigue en el piso. Muy bien, seguimos contigo, Darío. Envía dinero en un mensaje con chat Mango, pedís envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, protección, colocación de virus templados, de laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Muy bien, señoras y señores, a poquito termina el juego. Ya se está recuperando lentamente el hombre de Recoleta, Víctor. Así es, se va a levantar Héctor López, ya lo sentaron, le siguen haciendo la asistencia dentro del campo y como ingresaron los médicos, los dos van a tener que salir a un costado, tanto Bailones como Héctor López. Bueno, correcto, muy bien, el partido sigue ganando Recoleta 3-2. Agosto liquida Bristol, todos los productos con descuentos increíbles hasta 50% sin entrega inicial con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia, topos más de 12 años consecutivos y hoy está más rico que nunca. Caricia, el juego número 1 de los paraguayos. Bien, entonces con esto hay un cambio más, Víctor, como mencionás. Si es que el banco de Recoleta decide y si los médicos aplican el protocolo de conmoción cerebral, puede darse un cambio más. Aunque lo veo ya listo para retornar a Héctor López, así que tal situación no va a correr. Muy bien, correcto, pelota al fondo tiene en esa zona Tomás Gutiérrez, pelotazo largo a la derecha, no pudo Mosquera. Arriba, golpe de cabeza, va ganando Feliu, se mete Zamudio, para Nacional, gana el colombiano, empuja el hombre de Nacional y será tiro libre para Recoleta. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso, encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos se de seguro protegiendo tu futuro siempre. Uninorte, la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas. Llámanos al 029-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Muy bien, señoras y señores, a ver, estamos llegando al minuto 49, Darío. En Concasa, Caladrillo, te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Con el préstamo PYME Banco, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Banco crece desde la raíz. Bueno, y Juan López sigue haciendo, él hace su partido aparte, le está indicando algo Jorge, pero Minamina y Bernay, él sale eso de la técnica. Y no le dice nada a Bernay, pero sí va contra González, Víctor Villalba. Tremendo Juan López. Recién le marcó a los suplentes que se sienten. Está preocupadísimo por la banca de Recoleta. Juan López va a adicionar más. Veremos si es 1 o 2 minutos, pero va a mostrar más en el tablero de adición. Muy bien, señoras y señores, de a poquito termina el partido, sale del fondo Santiago Rojas. Mega Running de Punto Parma, 20 de septiembre, Costanera de Asunción, inscríbete en eventtrade.com.py, no te la puedes perder. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram, @energy.py. Muy bien, cerca del minuto 50 de este partido. Mi idea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladera, freezer, CVC, Cooler, representa Distributive Britain S.A. Tu día no puede parar tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta con tecnología PowerPoint Super Arranque. Elegí Barta. La pelota larga por arriba, pelota para el fondo, a ver si adiciona más el árbitro, pelota al medio. La va buscando Coronel de Nacional, pone la pelota por la media cancha, golpe de cabeza, pelota a la izquierda. Insiste Recoleta, uno más al partido, Víctor. Exactamente, Diego, 1 minuto más. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litro secto indica Diego Iván. El partido está ganando Recoleta 3-2. Hizo seguro Chaco. Monumental. Muy bien, termina el partido aquí en Campo Grande. Se va terminando el partido. Gana el Canario logrando su primera victoria en esta fecha 3 del campeonato. Se acerca el Día del Niño y en el Ahorrazo Supermayorista tenemos todo para celebrar, para compartir en la escuela y festejar en tu barrio. El Ahorrazo Supermayorista, tu mejor ahorro. El hincha calienta 90 minutos necesita una garganta a la altura. Boca, Alex Benzocaína, Neomicina, Laboratorio Eurofarma, Industria Paraguaya. Erika del Banderín, corresponde saque de costado, punta derecha para Recoleta. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras y señores, terminó el partido, terminó aquí en Campo Grande, Recoleta. No terminó todavía. Pensé que terminaba, pelota a la derecha. Le quedan 15 segundos al partido y esto va a terminar. A ver el puntín, sale Tomás Gutiérrez, pelota a la izquierda. Ahora sí, esto termina. Señoras y señores, ahora sí. Termina el partido, gran victoria de Recoleta. Ganó a Nacional 3-2. Fútbol a lo grande. Monumental.
Relato Diego Iván. Quedamos con Ricardo, con Víctor en una presentación de... Quitador para que hablarán quitadores. Yo pues supe quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago se ve allá en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor. Gracias, Ricardo. Nuevamente el presidente Luis Vidal. Esto es fútbol, es pasión. Fue un lindo partido, como dije al entretiempo. Acá el que hacía más goles ganaba, eso es lo lindo. Felicito a Nacional, un gran partido. Acá el que convertía los goles ganaba, fue un lindo partido, 5 goles, ida y vuelta. Así que feliz por la victoria, pero más que nada por el fútbol, porque se vio un gran partido y bueno, esto es lo que nosotros queremos. A veces no sale como contra San Lorenzo, Libertad. Y bueno, hoy se vio el premio, o sea, al final tuvimos un premio, no sé si merecido o no, pero ganamos el partido, eso es lo que importa ahora. Ganar, estar en empate, de ventaja también, presidente. La actitud del equipo hoy, bien, la actitud, bueno, siempre la actitud del equipo bien, o sea, eso no hay nada que cuestionar. Fue un partido picante también porque se juegan muchas cosas. Nacional estaba con 4 puntos también, ¿verdad? Le había ganado Olimpia, entonces esa actitud sí se vio hoy, pero siempre nosotros no. Ahora, ganar, estar en desventaja. ¿Cuántas emociones en un partido 90 en el cual había que empujar y saber defender también? Y así mismo, un partido de ida y vuelta. Creo que cuando estábamos 1-0 tuvimos 3 chances para ponernos 2. Nos hacen un gol, ellos tuvieron una cantidad también, 2-1. Después el empate y bueno, sobre todo, como digo, grandes jugadas tuvieron para meter nosotros también. Y eso es lo que nos deja contentos. La diferencia que Nacional tiene, además de todo su juego, tiene también juego aéreo, que es lo que a veces nos perjudica, porque nosotros no tenemos eso ahora, y tanto acá como en su cancha, siempre a la larga, al final, le meten a Bailones, le meten a Roque, está Hugo Adrián, tienen muchos recursos, y bueno, pero hoy por lo menos dimos batalla y demostramos que estamos a la altura también. ¿A ver quién es el que va a dar pelea ante Boca? Bueno, son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? La motivación es diferente seguramente, claro que transmite esto seguro motivación a los muchachos. Recoleta siempre va a tratar de pelear, bueno, a veces con los recursos acá en esta cancha nos hacemos fuertes, pero también hay que ser sincero, cuando juega un partido internacional a lo mejor el equipo no puede pegar todo su fútbol y ahí tiene que apelar a la garra, a los huevos, a la fuerza, a lo que nos caracteriza a los paraguayos, y además tratar de contra o un poquito de fútbol, igualar a la superioridad seguramente normalmente del rival, porque fútbol argentino, fútbol brasilero, hay que decir la verdad, están por encima nuestro aparentemente, pero nosotros vamos a dejar todo en cada partido. No tuvo más novedades sobre el tema de la bombonera, si el cambio ya está confirmado, ¿no? No, yo creo que no. Hoy me estaban informando, de cómo me vuelvan a informar ellos apenas tengan, si es que existe el cambio. Yo creo que ellos están especulando hasta el final a ver si pueden tener su estadio, porque vamos a ser sinceros, una ventaja para ellos, jugar con su público, 10.000 personas más, que es lo que es en Huracán. Si bien la cancha no sé cómo estará, yo creo que hasta el final van a... Hoy pregunté y todavía no pude mirar el teléfono a ver si cuántas horas antes o hasta cuánto tiempo antes tienen para confirmar o cambiar. Oficialmente no lo habían cambiado todavía, así que vamos a seguir esperando. Nosotros queremos jugar en la Bombonera, y si no, también bienvenido ahora, porque la presión seguramente va a ser menos en otro estadio. Para el partido de acá, ¿cuándo oficialmente se habilitan las entradas en la web? Ya están habilitadas. Mientras estábamos acá en el entretiempo ya me avisaron, así que ya están habilitadas y pueden entrar todos a la aplicación de Tuti, y ojalá podamos hacer una gran preventa ya para tener un marco adecuado para ese partido. Gracias, presidente. No, muchas gracias. Así la palabra de Luis Vidal, presidente de Recoleta, en medio del festejo, la alegría total de los hinchas locales, hinchas familiares, dirigentes, después del triunfo ante Nacional. Nosotros ya vamos cambiando de posición, en un rato estaremos con las conferencias de los entrenadores aquí en el Estadio Ricardo Bregor. Correcto, Víctor, vamos a esperar entonces por Bernay, ¿verdad? Bernay que va a ir primero. Vamos a ver si va rápido, si no va rápido. Bernay creo que es uno de los técnicos que tarda un poco en ir a conferencia de prensa, pero no sé cómo va a ser hoy. Yo si soy técnico, pierdo, me voy, contesto 2, 3 preguntas y a mi casa. Porque realmente hay poco ánimo cuando se pierde. El que se va a extender y explayar más seguramente va a ser Jorge González, ¿verdad? Con la victoria, una victoria bastante importante y victoria merecida por lo que jugó Recoleta, que se puso en ventaja, después se lo dieron vuelta, parecía que se repetía la historia como en el partido pasado contra Libertad, pero después lo empató y lo dio vuelta una vez más para quedar con un 3-2 final y jugando muy bien Recoleta. El partido era de ida y vuelta, era para cualquiera de los dos. ¿Quién habla, Matías, para la TV? Will Baez, Recoleta.
físicamente al equipo, mirando también lo que se viene por delante, que es el desafío de Boca Juniors. Sí, se nos complica un chiquitito porque tenemos partidos de seguido. Hay que ser sincero, también no somos un club grande para poder recuperar rápido, pero somos un plantel amplio que el que está siempre, el que sale, el que entra está siempre al 100 y eso creo que nos da ventaja de poder quitar buenos resultados siempre. Y mirando el desarrollo del partido como tal, supieron comenzar ganándolo, después se les da vuelta la historia. En ese momento cuando Nacional mete el segundo, ¿pensabas realmente que Recoleta iba a tener la suficiente entereza como para volver a escalar y darlo vuelta y quedarse con el resultado? Sí, siempre pensé en dar la vuelta porque acá en local siempre hacemos eso, dejar siempre lo último hasta los últimos minutos. No sé si se acuerdan que contra Meliano acá ganamos, empaté sobre el minuto 96, que era la última jugada, y ese es Recoleta que deja la vida a cada pelota y para poder ganar siempre los partidos. Will, te consulto esto, ¿ustedes tienen algún tipo de acompañamiento en psicología, en coaching? Porque veo muy enfocado a Recoleta cuando juega, por más de que pierda o gane o empate, yo veo que están enfocados, Will. ¿Lo hacen así? ¿Es individual, es colectivo? No, tenemos el departamento de psicología que siempre está apoyándonos ahí. También está más sobre los jóvenes que ellos en el futuro en este deporte que están empezando, más con lo que están empezando.